Buenas noches, otra vez con un corto para referirnos esta vez a la metodología. También quisiera recordar para hablar de la metodología que disponemos de una serie de artículos puestos en el libro de infancias o que puedan hacer una búsqueda de artículos referidos a su temática, sobre todo en este caso para poder observar cómo en cada una de las revistas, en cada uno de los documentos que se presentan, artículos científicos, pues podemos observar que detrás de estos o en medio de estos se encuentran más bien situada la metodología, es decir, la metodología de la investigación con la cual se ha llevado adelante y se ha desarrollado ese estudio. Podemos observar en los ejemplos colocados en el modelo social una mirada sociológica significativa, que se ha hecho una revisión documental, o por ejemplo en artículos que están referidos al catálogo de los juguetes, por ejemplo, en la construcción de estereotipos, como en este artículo pueden encontrar más bien un fundamento metodológico orientado sobre todo a lo que es el análisis documental de los catálogos de las revistas de juguetes, ¿no? En la página 85, referido al modelo social, una mirada sociológica significativa, se apela más bien a un análisis documental, a una revisión de documentos, libros y en algunos otros artículos que podamos consultar. Uno de los aspectos importantes dentro de ese proceso investigativo que reiteradamente hemos ido hablando cuando hemos manifestado que en la introducción se van estableciendo las categorías de la lógica de la investigación, sea esta una lógica lineal o sea una lógica de la simplicidad o de la complejidad. Se parte tanto de un problema, de preguntas o de ideas de investigación y del planteamiento de un objetivo, cuyo alcance siempre va a ser, digamos, definido como exploratorio, descriptivo, correlacional, cuasi experimental, propositivo, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver que aunque el método se lo planifica, inmediatamente se han establecido las categorías de la lógica, es muy importante que el investigador, el tutorado, el estudiante, en caso de que sea un programa dirigido, por ejemplo, desde la docencia universitaria hacia estudiantes, le exigimos la metodología, ¿no? Que empiece a plantear cómo va a recabar los datos, qué sé yo. Y, sin embargo, el estudiante no ha desarrollado todavía su marco conceptual, su marco teórico, ¿no? Es decir, los descriptores clave de su investigación que se mencionaba en la clase anterior. Es decir, que en este caso va a ser muy importante que en esa revisión de artículos, pues podamos ver qué metodologías han estado empleando los otros investigadores, ¿no? Eso es un aspecto muy importante porque además nos va a señalar que el método tan inamovible a partir de Descartes, ¿no? El francés, ha permanecido, digamos, poco dinámico desde la investigación lineal, sobre todo de las lógicas clásicas, pero que sin embargo, a raíz de varios presupuestos de Maldonado, por ejemplo, desde la lógica no clásica, pues el método también podría ser enriquecido por el autor. Esa metodología, que si bien tiene un punto de partida en el documento como tal, es una transversal en todo el proceso, ¿no? Y la metodología, decíamos, va a tener una directa relación con el paradigma, porque si el método es más cuantitativo, más observable, más teórico, más empírico, es porque ese diseño está apoyado en determinado paradigma o en determinado enfoque de la investigación o pretende construirse sobre una determinada base teórica, ¿no? Si la base teórica, por ejemplo, está orientada a la medición de la inteligencia, ¿no? O de repente al nivel de rendimiento académico, con seguridad los métodos han de ser un tanto más objetivos que si se hablara, por ejemplo, de cuestiones como percepciones frente a la educación virtual, ¿no? Que es una categoría, podríamos decir, más cualitativa y por tanto el método y el marco teórico van a ir siempre por esa línea. La colecta de datos de las que se hablará más adelante, pues será muchísimo más cualitativo porque interesa la individualidad, no tanto la generalización, ¿no? Y finalmente, si es que se va a desarrollar una propuesta, siempre va a ir en concordancia con el método. Más propuestas de tipo cualitativas cuando se van a hacer cuasi experimentos o experimentos sociales y en cambio experimentaciones para buscar principios, regularidades, relaciones esenciales cuando se va a tratar de paradigmas
más positivistas. Entonces, desde la complejidad y recordando siempre que se puede partir de la teoría para poder identificar una revisión bibliográfica, recoger los datos, esta metodología de partida es muy distinta a cuando se parte, sin duda, de la realidad de los propios datos que, en el caso de la investigación educativa, saltan a la luz, por ejemplo, en el aula este tiempo, ¿no? Pero que quizás en otras temáticas no sea tan relevante empezar del dato, sino más bien de la teoría. De ahí que Newman y Benz van a plantear este continuo, digamos, ¿no? Es importante también ver que toda esta metodología se ajuste a los estándares de las normas, de las revisiones de artículos científicos, porque en ese balance de la cuestión o llamado antecedentes para el paradigma más positivista y los formatos más universitarios, digamos, formales llamaríamos, en el balance de la cuestión en el estado del arte ya hemos ido viendo qué métodos han utilizado esos anteriores artículos y eso nos ilustra porque el método, si yo voy a ir a investigar la inteligencia, si voy a investigar el rendimiento académico, si voy a investigar las competencias logradas o no en un estudiante, el problema, ¿no es cierto?, va a tener una relación directa con el objetivo que quiero pretender desarrollar, es decir, identificar, delimitar o formular una propuesta para resolver ese problema, pues la metodología no tendrá el mismo alcance. Entonces, el método no es tan universal para todos, ¿no es cierto?, sino que tiene que estar hecho a medida, como un itinerario metodológico, como un itinerario de viaje que realizamos para poder hacer que ese objetivo general, ese alcance que vamos a tener, pueda también lograr el alcance de los objetivos específicos que puedan medirse, si serán más positivistas, que puedan en todo caso ser congruentes, tener validez interna, saturarse, compararse, triangularse si van a ser metodologías más cualitativas, ¿no? Entonces, el alcance de los objetivos también va a tener que ver con lo que va a ser el método. No es lo mismo escoger métodos para identificar, determinar, reflexionar, discutir, debatir sobre una temática que, por ejemplo, estos alcances ya vayan a investigaciones más propositivas. El método va a tener que ir acompañado de una propuesta ya sea hacia la comprobación de hipótesis, hacia la correlación, hacia la comparación, a los modelos, a modelar la realidad, ¿no?, a desarrollar una determinada estrategia, un plan, a si el objetivo tiene un alcance experimental. Entonces el método va a tener que hacer una comprobación a partir del hipotético deductivo, a través de metodologías estadísticas, a través de cualitativos, o de repente de programas más como el In Vivo y el Atlas-T, de análisis de categorías o familias de palabras, ¿no? Entonces el método que muchas veces se lo ha teorizado, ¿no es cierto? Es decir, que se dice simplemente del método cómo se ha realizado un estudio, pues todo estudiante, todo tutorado, todo investigador tiene que planificar bien su metodología y su itinerario de viaje para no encontrarse en dificultades y en improvisaciones de último momento. Entonces, amparados en un paradigma, siguiendo un cierto enfoque, con determinado tipo de investigación, la metodología es más probable de poder planificar a objeto de seleccionar los métodos que me sean más importantes, aquellas técnicas que van a ir a colectar el dato de mis objetivos específicos y sin duda la construcción o la aplicación de instrumentos que en el estado del arte ya los he encontrado más consistentes o más sólidos en su utilización. Al momento de diseñar el itinerario metodológico no debemos olvidar esos aspectos señalados como tampoco la población muestra, ¿no? No debemos olvidar el consentimiento informado cuando se trata de estudiantes, cuando se trata de sujetos, de menores o de cualquier ser humano al cual le debemos un consentimiento informado, le debemos un anonimato, le debemos además la autorización para publicar sus datos y en su caso hasta para la eliminación de la información recabada a que no termine como un volantín en la calle, una entrevista realizada a una persona, ¿no? Entonces, existen metodologías dentro de lo que es la alfabetización científica para eliminar por cortado, por destrucción. Lamentablemente, a veces las instituciones desconocen este aspecto y no sabemos a veces ni cómo eliminar los cuestionarios o encuestas o la base de datos que tenemos en nuestras máquinas que queda volando y las máquinas institucionales
institucionalmente a veces van pasando de un sitio a otro, o sea que hay que ser muy cuidadosos con la ética de la investigación. ¿Dónde voy a recoger la muestra? ¿Dónde voy a recoger los datos, perdón, de la muestra? Si va a ser en una comunidad, en una empresa, una oficina, en un instituto, en una escuela, en una universidad. Eso es muy importante en el caso de la investigación educativa en el aula, que no es lo mismo antes del examen que después del examen, por ejemplo, porque altera los resultados. No es lo mismo antes de la clase de educación física o un día después de una actividad recreativa. Los datos van a ser, o un día después de un examen de matemáticas, ¿no? Entonces es muy importante escoger el entorno, el tiempo, porque de eso va a depender también la calidad de mis resultados. Cuando alguien quisiera replicar mis datos colectados, tal vez no llegue a los mismos gráficos o resultados que yo presente porque los he tomado en circunstancias muy particulares y nada apropiados de repente, ¿no? Es importante también que acá se haga conocer en cuanto a las intervenciones si se van a usar técnicas, estrategias, protocolos, instrumentos o una batería y se vamos a necesitar aparatología, quiero decir herramientas, cámaras fotográficas, cierta tecnología para procesar y jamás descuidar la explicación del análisis estadístico que se va a llevar a cabo porque podemos tener conversiones diferentes del SPSS, algunas variantes con respecto de las nuevas actualizaciones. Entonces, todo investigador al momento de hacer un trabajo debe pensar cuál es la ruta de viaje, ¿no? Es decir, cuando nosotros planteamos o planteábamos antes de la pandemia ir de vacaciones, pues teníamos pensado un destino, teníamos pensado con qué íbamos a ir, teníamos pensado un dinero, los documentos, los planos, la valija, un montón de situaciones que el investigador debe ser cuidadoso de esa misma manera al momento de que el tutorado dice, ya tengo las entrevistas, ¿qué puedo hacer? ¿Y dónde has aplicado? ¿Y acaso has pedido permiso? ¿Cuántas preguntas eran? Son cuestiones que van surgiendo a veces remediacionalmente en el documento porque en su momento no fueron planificadas, ¿no? Entonces, la ruta o itinerario metodológico debe estar muy claro porque a veces hay que llevar diarios de campo. A veces hay que planificar por días. Hay instrumentos que se aplican individualmente porque tienen un mejor resultado para el investigador o colectivamente, como por ejemplo en un aula, cuando se quiere conocer, por ejemplo, ciertos criterios del desempeño docente, de los contenidos, qué sé yo. Es importante que al último momento no me falten la aparatología para recoger, que los tests estén bien copiados, las escalas estén claras. Hoy en día, a través del Google Formularios, otro recurso digital, a través del cual o correos que podamos pasar los instrumentos que aseguren todos esos aspectos que van a tener hasta la duración. A veces sacados de foco los tutorados pretenden pasar 3 o 4 instrumentos en una sola sesión cuando resultan muy cansadores. Por eso es importante también hacer una prueba piloto donde a un grupo pequeño le apliquemos los instrumentos para poder triangularlos. No se olviden que esta explicación también está dada en los artículos. De hecho, cada uno de los artículos explica el procedimiento metodológico y me gustaría que puedan consultar. Finalmente, ¿para qué quiero los datos? ¿No? A veces quiero los datos para indagar, explorar. A veces los datos quiero para comprobar. A veces un dato más quiero para correlacionar. Otras veces para saturar información. Aplico un test de actitudes frente a la discapacidad o, por ejemplo, actitudes inclusivas en la educación de jóvenes con discapacidad, pero luego quiero aplicar grupos focales para correlacionar. Entonces es importante ver el tiempo, ¿no? Es importante ver si las personas están preparadas psíquica y físicamente para responder, con qué voy a partir, inclusive a veces tomar en cuenta, como decía, la cantidad de la muestra para no repetir esos esfuerzos que no valgan la pena a futuro. El análisis estadístico no debe escapar, a veces nos entusiasmamos con aplicar entrevistas, encuestas, grupos focales, conversatorios informales, además fotografías, y luego al momento de procesar los datos ni habíamos planificado la muestra y acabamos desechando mucha información o lo que es más triste, acabamos procesando de una manera muy irresponsable la información, ¿no? En cuanto a los métodos teóricos, es importante que se citen en el documento, en el artículo, en la tesis, en el documento que se vaya a hacer en una investigación, los métodos que se van a usar desde el mismo momento de concebir el problema o la idea a investigar.
Y luego, a lo largo de la investigación, si se van a hacer análisis documentales en el marco teórico, en el estado de la cuestión, si se va a hacer un análisis histórico de la problemática, se van a comprobar hipótesis, se van a ver causas y efectos, si va a ser métodos causales, por ejemplo, ¿no es cierto? Si va a haber más aplicación de métodos empíricos como observaciones, métodos de la medición, métodos vivenciales. Alguien decía, ¿puedo rememorar mi propia experiencia como estudiante? Por supuesto. Se pueden hacer experimentaciones o se pueden hacer consulta a expertos por metodología Delphi para aquellos estudios que no son posibles de experimentar, ¿no? No nos olvidemos que estos métodos empíricos sobre todo se aplican más en el trabajo de campo. En cambio, los métodos teóricos se privilegian al momento de construir la base teórica, pero al momento de hacer la propuesta es cuando estos métodos cobran mayor relevancia en su capacidad de servirnos quizás de una manera más integral que fragmentada. No nos olvidaremos que al respecto Maldonado en 2020 decía, es importante recrear el método, que el método no sea siempre la entrevista, siempre la encuesta, siempre los métodos tradicionales, sino que tengamos riqueza creativa al momento de decir la innovación metodológica, que el método no sea algo, un concepto tan rígido para el pensamiento complejo, sino la creatividad del método, ¿no? Por ejemplo, ahora los nuevos métodos, qué sé yo, para poder identificar las muestras de un ejemplo universal, el hisopo, las muestras del hisopeado, de las pruebas de ELISA, las pruebas diferentes que están en este momento, son metodologías distintas para identificar la presencia del COVID o los anticuerpos, ¿no es cierto?, en la sangre y poder metodológicamente plantear otras formas de llegar a confirmar un diagnóstico. En las ciencias sociales, en las ciencias de la educación, en las otras ciencias, podemos también aportar a la creatividad del método. Sería como una deuda que tenemos los investigadores a la epistemología, ¿no?, de la ciencia. En cuanto a los instrumentos, no nos olvidaremos también la riqueza de los medios audiovisuales hoy en día, los videos, las grabaciones, las fotografías. Voy a citar 3 ejemplos. Uno de ellos, el rol del celular, por ejemplo, hoy en día en la educación virtual, pero hace un tiempo en Cochabamba había un trabajo, el rol en los movimientos sociales, ¿no? El rol del celular. O sea, si no era, se podía convocar masivamente, antes eso era muy difícil. Luego también el celular como nuevas formas, por ejemplo, de enamoramiento y conquista en adolescentes, por ejemplo, o en personas que tienen mayor dificultad en habilidades sociales. Luego, entre la tecnología también hay otra investigación muy interesante a través de lo que los jóvenes publican en el Facebook, porque mirando el portal de alguien, el perfil de alguien, ya podemos saber un poco sus intereses, sus gustos, y entonces no descuidemos los medios audiovisuales, el dibujo, las grabaciones, la fotografía, las filmaciones. Inclusive había una investigación que recuerdo que acompañé algún tiempo sobre una recreación, una recomposición de las cocinas durante el periodo de la colonia. Entonces, una arquitecta lo que se ocupó a través de fotografías antiguas de poder ver qué había en el entorno inmediato y a partir de ello hacer una recomposición. Cuestiones que también vienen desde la semiótica, que son aportaciones al instrumento. Por ejemplo, temas de falta de diálogo intrafamiliar, visitar la casa de las personas y ver que todos tienen un televisor en su cuarto, ¿no? Entonces, sin duda, los únicos espacios para conversar son el comedor y justamente es el momento en que tenemos cerrada la boca o ocupada la boca más bien. Entonces, esos elementos novedosos desde la semiótica, también la observación de los hinchas del Bolívar, el universitario, no sé qué, que mi decano seguramente se enojaría si no se distinguiera entre universitario e independiente, pero mostraban un poco cómo se representa. Y esto ya viene de la riqueza de la semiótica para poder no siempre preguntar, ¿no? ¿Qué le parece a usted esto? Y la entrevista tan clásica o la encuesta, sino la innovación metodológica que hace esto. No debemos olvidar que todo método, ¿no es cierto? Toda técnica tiene su característica, sus ventajas y sus desventajas, y en todo caso, ese es un aspecto, decíamos, para atender en el análisis estadístico a posteriori. Ese procedimiento tiene que estar tan claramente descrito que otra persona tiene que saber, resumiendo cada paso que hemos dado en la ejecución de la investigación, incluidas a veces las instrucciones a los participantes, cómo se han conformado los grupos, si había grupos, si se han hecho manipulaciones experimentales, qué variables intervinientes, qué variables extrañas habían dentro de ese proceso,
porque no le podemos presentar al lector, al que va a recibir nuestra investigación, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no es cierto? Una investigación realizada en el aula para mejorar la creatividad, o los micrófonos cerrados hoy en día de los cursantes y también sus pantallas cerradas, y nosotros los docentes hablándole a una pantalla. De hecho, mi perro, por ejemplo, me ladra cuando empiezo a hablar con las pantallas, porque parece que no hay un emisor que haga de receptor de rato en rato, y bueno, le debe preocupar mi salud mental. Por ejemplo, en ese caso, ¿no es cierto? Es tan importante una investigación de aula, el poder saber cómo podemos conocer la retroalimentación que hay en un proceso investigativo. Y para eso, otro investigador que lea nuestro trabajo y que quisiera saber cuál ha sido el procedimiento mediante el cual yo he logrado colectar ese dato o hacer un experimento social o educativo o un cuasi experimento, yo no le presente en mi acápite de métodos una ruta por donde él no sabe ni cómo empezar. Entonces, la metodología de la investigación, además de ser una ciencia, una transversal en todo el proceso, cobra su mayor, digamos, protagonismo en aquel acápite de los artículos, de las tesis, de los ensayos, donde decimos metodología. Se ha hecho una investigación a partir de un análisis documental, o se ha hecho la investigación a partir de conversatorios, o a partir de llamadas por WhatsApp, o a través de sesiones por Zoom. ¿A cuántos, no? ¿Cómo? ¿Para qué? Para explorar, para conocer, para correlacionar, para comparar, para validar, para demostrar. ¿Para qué he hecho la entrevista o el conversatorio? Pero además, ¿con qué programas estadísticos voy a procesar? Y dónde, ¿no es cierto? Ese itinerario metodológico debe ser una página bastante explicada. Me refiero a una cápita. A veces lleva hasta media página en un artículo, o a veces unas 2 páginas en un documento de tesis, 2 a 3 páginas, pero que tengan la riqueza necesaria de que el lector se entere prácticamente con tan detallada información que él sea capaz de recrear esa misma experiencia metodológica que yo he sido capaz de desarrollar como investigador. Bien, les agradezco su atención y continuamos con una siguiente sesión. Gracias.